Hola, bienvenidos al debate de France 24. Soy Santiago López González. A lo largo de las últimas semanas hemos visto las imágenes en la frontera de México en donde miles de migrantes, la mayoría de ellos son haitianos, viven en un campamento precario bajo un puente en la frontera. En estas dolorosas imágenes debemos añadir las de la actuación también de los agentes fronterizos del lado estadounidense a caballo persiguiendo a los migrantes y también las deportaciones masivas, los aviones llegando a Puerto Príncipe procedentes de México y de Estados Unidos con ciudadanos haitianos que deben regresar a su país de origen debido a la situación irregular en la que se encuentran en estos dos países. La situación ya parece que comienza a salirse de control. México registró la llegada de unos 147,000 indocumentados entre el mes de enero y agosto, indocumentados en términos generales. Esto es el triple del año 2020. Pero el caso más crítico, como ya lo estábamos diciendo, es Haití. Cerca de 2 millones de sus 11,5 millones de habitantes han tenido que salir de ese territorio, de ese país, de esa isla en el Caribe. Y muchos de ellos, como vemos en el mapa también, están haciendo una doble migración, porque en años anteriores se fueron a países donde las economías estaban teniendo un repunte interesante, como Chile y Brasil, y ahora ellos han tenido que viajar desde estos países hacia países, como ven ustedes ahí en el mapa, hacia Colombia, hacia el famoso tapón del Darién, para cruzar esta selva, llegar a Panamá, entrar a territorio centroamericano y continuar su travesía hasta el norte de México para llegar a Estados Unidos. Ya lo decíamos, allí en estos países del sur no pudieron conseguir trabajo estable, tampoco las condiciones legales para poderse quedar, por lo que Estados Unidos es el lugar donde esperan tener una nueva oportunidad en sus vidas. ¿Qué es lo que está sucediendo en Haití? ¿Cómo se está manejando esta situación por parte de los países de tránsito, como veíamos en el mapa, que ya están desbordados, como Colombia, Guatemala, México, Perú, Bolivia, incluso Panamá? ¿Está la comunidad internacional dando el apoyo y buscando soluciones a esta problemática? ¿Cómo ayudar a Haití, un país inmerso en una crisis política, económica, social y de salud pública por la pandemia de COVID-19? Para analizar este tema hemos invitado a Erika Guevara. Ella es directora para las Américas de Amnistía Internacional. Ella se encuentra en la Ciudad de México. Y también está con nosotros Jeremy McGillivray. Él es jefe adjunto de la Organización Internacional para las Migraciones. También se encuentra en la capital mexicana. A los dos les doy la bienvenida al programa, pero les recuerdo que también los televidentes pueden ser parte de este panel de opinión y pueden participar en el debate con sus comentarios y sus preguntas a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram y en Twitter. Síganos como @France24-ES y @Santilogo. Les recuerdo que nuestra etiqueta es numeral el debate F24. Esperamos todos sus comentarios y sus preguntas para que ustedes sean partícipe también de este debate. También les recuerdo que ahora el debate está al aire de lunes a jueves a las 7:20 hora de Bogotá como parte de la prolongación a 24 horas de la programación de France 24. Pues tenemos un poco el contexto, tenemos a los invitados. Quiero comenzar con Erika en la Ciudad de México, preguntándole por qué ahora este estallido de la migración, sobre todo la migración haitiana, que ya lo veíamos había comenzado con mayor fuerza después del terremoto de 2010. Pero ¿qué es lo que está pasando en este momento que vemos que la situación se está agudizando? Bueno, yo creo que es importantísimo poner el contexto que atraviesa la región, una región que ya de por sí venía enfrentando enormes desafíos en materia de derechos humanos, una crisis de violencia generalizada en diferentes países de nuestro continente, una crisis de desigualdad en donde grupos de población históricamente marginalizadas sufrían ya del embate de políticas públicas que han invisibilizado la situación que enfrentaban y que todo esto ha venido a exacerbarse con la crisis provocada por COVID-19 y por la respuesta ineficaz que han tenido muchos de los estados en el continente para enfrentar los impactos no solo de carácter en la salud, sino de carácter económico, social, que estamos viendo, inclusive que han exacerbado condiciones de violencia estatal. Lo hemos visto durante la represión de protestas, de personas que se toman las calles haciendo un reclamo generalizado, mostrando un hartazgo por las condiciones de vida y la falta de Sí. servicios
públicos y eso. Eso es lo que hoy día estamos viendo, un reflejo de esa realidad. Estamos viendo miles de personas que están cruzando las fronteras en búsqueda de protección internacional, precisamente por las condiciones de precariedad. Y hoy día vemos una crisis exacerbada de personas haitianas en necesidad de protección que no vienen directamente de Haití en un gran número, en una gran mayoría, que vienen de países sudamericanos, en donde también lamentablemente han enfrentado discriminación, violaciones a sus derechos económicos, sociales y culturales. En muchos casos hemos visto el desalojo forzado de familias haitianas en países como Brasil y Chile porque no tienen las condiciones para mejorar sus ingresos en un Sí. contexto de pandemia. Jeremy, también allí en la Ciudad de México, en la capital mexicana, sus impresiones de por qué ahora esta crisis parece agudizarse. Tal parece que estuvo en una especie de pausa durante la pandemia de COVID-19, pero ahora ha repuntado con gran fuerza. Sí, gracias Santiago. Pues concuerdo con Erika en lo que planteaba. Yo creo que hay un par de consideraciones más que están llevando a estas personas a moverse en la región. En realidad las personas haitianas, como lo hemos dicho, se han estado moviendo desde 2010 a raíz del terremoto, pero últimamente, además de la pandemia, vemos que por el cambio de administración en Estados Unidos y pues un mensaje, podríamos decir, más positivo hacia los migrantes, esto pues está llenando de esperanza a personas que están buscando mejores oportunidades. También está alimentando las redes de tráfico de migrantes. Los tratantes, los traficantes usan este tipo de cambios en políticas, cambios en mensajes para alentar a la gente a pagar sus servicios y emprender camino. Y en el caso específico de México, hay un asunto particular que ha llevado a personas haitianas que ya estaban en el sur del país a buscar moverse hacia la frontera norte, y es que las personas haitianas cuando ingresan por el sur del país, la única opción prácticamente para tener alguna documentación legal en México es solicitar asilo. Muchas de estas personas lamentablemente no califican para el asilo porque no vienen directamente desde Haití, Sí, vienen de Brasil, de Chile, de otros países en la región donde estuvieron viviendo cierto tiempo. claro. No significa que no necesiten protección, pero no califican para el refugio. Y Sí. la Comar, la entidad que está a cargo de emitir el refugio en México, pues se ha visto desbordada en los últimos meses, y esta desesperación ha llevado a muchas personas haitianas a emprender camino hacia el norte. Bueno, ustedes dos han puesto sobre la mesa varios puntos que quiero analizar en este programa. Quiero comenzar por un punto que destacaba Jeremy y es por qué está esta creencia, Erika, de que las políticas del gobierno del presidente Biden son menos duras. Creen que ha reducido los controles, pero en realidad el presidente Biden ha mantenido las mismas políticas que venían de la administración anterior. Incluso hubo un llamado de la vicepresidenta Kamala Harris en su visita a México y a Centroamérica diciéndoles a los migrantes: no vengan a Estados Unidos, no es el momento para venir. ¿Por qué la gente cree que las políticas cambiaron y que son menos rígidas? Bueno, Santiago, hay un elemento de narrativa muy similar a lo que ocurre en México, un gobierno que desde una campaña electoral promete un cambio paradigmático de las medidas y políticas restrictivas, inhumanas y crueles de la administración Trump, particularmente en relación al sistema de asilo en los Estados Unidos. Y lo mismo ocurre en México, creo que es importante también mencionarlo. El actual presidente López Obrador en su campaña electoral también prometía en su narrativa una política humanitaria de trato con pleno respeto a los derechos humanos de personas en necesidad de protección, migrantes, personas solicitantes y refugiadas. Y lo que vemos, pues dista mucho de la realidad. A pesar de estas narrativas, a pesar de algunos esfuerzos iniciales, estos han sido insuficientes no solo para atender la crisis creada en las fronteras por estas políticas restrictivas, sino también ha sido insuficiente para atender las necesidades
necesidades apremiantes de una población que está en necesidad de protección, violentando los derechos de las personas tanto a solicitar asilo o a buscar protección. Con el famoso título 42, que fue una medida impuesta por la administración Trump para el cierre de fronteras y que afectó a miles de personas, incluidas personas que fueron, digamos, expulsadas inmediatamente y si no se les permitió la entrada a Estados Unidos, estamos hablando casi de 1 millón de personas afectadas por el título 42, Sí. entre ellas un gran porcentaje de personas en necesidad de protección. Entonces, ha habido un cambio de narrativa, ciertamente, pero que en la práctica no ha supuesto ningún cambio significativo en el respeto a los derechos humanos de las personas, sino todo lo contrario, una continuación de Sí. estas medidas restringidas y que hoy día estamos viendo que continúan perpetuando esta situación de crisis con miles de personas atrapadas en la frontera. Jeremy, el presidente mexicano, profundizando en lo que dice Erika, pues México es este punto donde donde se están acumulando los migrantes y no pueden cruzar a Estados Unidos, que es el país de destino. Y México tiene en cierta forma responsabilidad de qué hacer con ellos. Se comprometió con Estados Unidos a asumir algunas labores, sobre todo en la frontera sur, pero el presidente Andrés Manuel López Obrador protestó por la inacción de las autoridades de Estados Unidos y dijo textualmente: ya basta de discurso, ya hace falta la acción. Pero ¿qué hay de las acciones por parte de México? ¿A qué se ha comprometido México y qué papel tiene que jugar México en en todo este escenario que se está presentando? Desde su perspectiva, ¿cuál cree que debe ser? Sí, pues yo creo que México tiene la responsabilidad de convertirse en un país, llamamos, de destino de migrantes. Esto era un poco el mensaje al inicio de la administración de Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, pues las diferencias con la anterior administración estadounidense pues no permitieron que eso cuajara. Y ahora sí es cierto pues que tenemos una postura más dura contra la migración en el sur de México. Pero México, o sea, tiene que convertirse en ese destino para la población migrante. Y vemos cada vez más que hay gente que busca quedarse en México. O sea, si tuvieran la oportunidad, la documentación necesaria, hay muchas personas migrantes que están empezando a ver a México como una buena opción. Hemos estado aplicando encuestas a personas migrantes que cruzan el tapón del Darién entre Colombia y Panamá para ver un poco cuál es la intención de estas personas, a dónde quieren llegar, Sí. además obviamente de pues, sus necesidades más apremiantes. Y es curioso ver que cerca de un 40% de estas personas, en su mayoría haitianas, indicaban que su destino era México. Entonces querían dirigirse hacia México. En Tijuana hubo hace ya varios años una experiencia bastante exitosa de integración de personas haitianas. Hay lo que llaman el Little Haiti en Tijuana. La gente está bien integrada en la ciudad. Entonces, México tiene que convertirse en ese destino, pero para poder hacerlo tiene que ofrecerle las condiciones necesarias Sí. a las personas migrantes para que lo puedan hacer. Erika, para cerrar un poco esta arista en cuanto al papel de México en toda esta situación, también cito al presidente mexicano. Él habla del compromiso que había asumido Washington de invertir $4.000 millones, que serían 2.000 para Centroamérica y otros 2.000 específicamente para México, y no ha llegado absolutamente nada. Vemos que parte de la política y de ese plan que presentó la vicepresidenta Kamala Harris en su visita por Centroamérica era atacar el problema desde la raíz, ofrecer oportunidades a la gente en sus países, mejorar sus condiciones para no tener que salir. Esto tal parece que entonces no está en marcha y pues la situación sigue tal cual como ha estado en los últimos años. La gente no tiene oportunidades de empleo, de educación, sobre todo seguridad, y tiene que abandonar el país. Esto entonces no está en marcha. Efectivamente, Santiago, aquí ha faltado, pues no solo cumplir con los compromisos adquiridos, pero ha faltado sobre todo una acción concertada, coordinada por parte de los gobiernos de nuestra región. Los gobiernos se han coordinado muy bien para implementar políticas restrictivas que violentan los derechos humanos
de las personas en situación de movilidad, que en su gran mayoría se trata de personas en situación de movilidad forzada. Yo creo que aquí es muy importante hacer esta distinción. Efectivamente, en un concepto estricto de la definición de refugiado de la Convención de 1951, pues muchas personas no serían merecedoras de este estatus, de este reconocimiento. Sin embargo, en algunos países de nuestro continente, incluido México, hay una definición ampliada que se conoce como la Declaración de Cartagena, que especifica que la masividad en las violaciones de derechos humanos, la violencia generalizada, también son componentes, factores que obligan a las personas a abandonar sus países y por ende se les tiene que reconocer esa necesidad de protección internacional y respetar su derecho al asilo. Y lo que hoy estamos viendo es la negativa de estos gobiernos por un lado, a reconocer que nuestra región atraviesa por una gravísima crisis en materia de derechos humanos, la violencia generalizada en Centroamérica, la ineficacia de los estados para proteger, la corrupción, la impunidad, han sido factores que no han sido discutidos en estas relaciones bilaterales, en estas reuniones que se hacen al alto nivel y que se sigue desplegando asistencia técnica y financiera a gobiernos que siguen marcados por la corrupción, por la impunidad, por mecanismos autoritarios para restringir los derechos humanos en sus propios países. Entonces, en la medida que no se atiendan las causas de raíz, pero de una manera integral, las personas van a seguir escapando, las personas van a seguir cruzando las fronteras con Guardia Nacional, con ejército o sin él, y lo que está provocando es una crisis paralela de personas que ponen en riesgo su vida o que caen en manos del crimen organizado. Erika, Jeremy, y a esto yo le añadiría, más allá de la corrupción y de los factores que ha explicado Erika, le añadiría que hay un plan para El Salvador, para Guatemala, para Honduras, para México. Incluso hubo reuniones en Costa Rica para los nicaragüenses que están saliendo hacia ese país, que es otra crisis. Pero no hay un plan para Haití. ¿Qué es lo que pasa con Haití? ¿Por qué no hay un plan específico para Haití, que es tal vez el caso más crítico, Jeremy? Pues mira, es que yo creo que tomó por sorpresa a los gobiernos involucrados, los países por donde están pasando las personas migrantes. Y es un poco curioso porque, pues, vista la pandemia, vista las condiciones socioeconómicas en la región, no es sorpresa que se estén dando estos movimientos. Nosotros nos estábamos preparando para este incremento en flujos migratorios en toda la región una vez que se levantaran las restricciones a la movilidad por la pandemia. Yo creo que lo que estamos insistiendo nosotros aquí en el Gobierno de México y en la región, en las conversaciones que se están dando, es dos puntos. Primero, que tiene que ser una respuesta regional. Eso está claro, es una respuesta compartida, no le corresponde a Estados Unidos por sí solo, a México por sí solo, ni a Panamá. Cada país tiene que contribuir en la respuesta. Y segundo es ofrecer alternativas reales a estas personas que están en movimiento. Documentación que les permita una estadía regular en los países, que los permita trabajar, que los permita acceder a servicios. Eso es básico para que las personas se puedan integrar y en realidad una integración exitosa evita que podamos ver las escenas que estamos viendo actualmente en el norte de Chile, que son lamentables, pero que pues son al final un reflejo de la falta de oportunidades que tienen las personas haitianas para integrarse, trabajar y poder tener una vida digna. Además que el migrante haitiano tiene la particularidad que no es hispanoparlante, que es bastante extraño dentro de la región porque estamos acostumbrados a ver a centroamericanos yendo hacia México que finalmente hablan el mismo idioma, pero el haitiano tiene la particularidad es que no habla español y uno pensaría que lo más lógico es, bueno, irse a Estados Unidos, como lo hicieron en décadas anteriores, o irse a otros territorios francófonos en el Caribe como Guadalupe o Martinica, como también ya pasó en el pasado,
pero ahora la necesidad los obliga a enfrentarse a escenarios distintos en Brasil, en Chile, en Argentina, en Colombia, para poder buscar una mejor calidad de vida. Ya hemos analizado el punto de los gobiernos, hemos analizado la deficiencia de los estados y esa falta de unión de los países de América Latina para poder encontrar una solución en común. Pero ¿qué hay de los organismos internacionales? Desde el punto de vista suyo, Erika, ¿cree que hay un desempeño adecuado de los organismos? ¿Están alertando sobre la situación? ¿Están actuando como debe ser? Y sobre todo, ¿están evidenciando esa situación de las redes de tráfico y todo el problema que esto conlleva, que pues es simplemente inhumano lo que sucede? Bueno, ya Jeremy habla de la falta de recursos financieros, la falta de preparación que ha habido en general para atender estas enormes crisis que estamos viendo en el continente. No podemos olvidar que nuestro continente lamentablemente enfrenta una de las mayores crisis en materia de movilidad humana, de desplazamiento forzado, con las personas refugiadas venezolanas, con el desplazamiento interno en Colombia y con esta tragedia que estamos viendo hoy día de personas centroamericanas y personas haitianas que están cruzando por diferentes fronteras. En realidad ha sobrepasado la realidad a la capacidad que tienen los propios estados y lo que tienen también los organismos internacionales y sobre todo los mecanismos intergubernamentales en el propio continente como el sistema interamericano y las múltiples agencias de Naciones Unidas. Y ahí tiene que ver otra vez con el compromiso de los estados sin compartir la carga financiera inclusive que implica la atención de personas en necesidad de protección internacional. Los organismos internacionales también están atados de manos con la imposibilidad de dar respuesta a todas las necesidades apremiantes, por un lado. Y por otro lado, también está el factor de discriminación. Tú preguntabas por qué no hay un plan para Haití. Bueno, no hay un plan para Haití claramente porque hay un tema de discriminación racial histórico, ha habido un tema de explotación, de corrupción, inclusive con organismos internacionales que han dado atención y respuesta supuestamente humanitaria a las múltiples crisis que atraviesa el país, inclusive la crisis del terremoto del 2010, y que no se ha rendido cuentas. No ha habido ni justicia ni reparación para miles de víctimas que también vieron sus derechos violados por los propios organismos que supuestamente tenían que protegerlos. Entonces, todo esto se aúna a una crisis institucional por la que atraviesa el continente con sus gobiernos incapaces de responder y con la incapacidad que tienen los organismos internacionales a la falta de recursos financieros y a la falta de Sí. voluntad de los propios estados para dar respuesta. Jeremy, entonces, ¿qué se puede hacer con Haití? Ya hablábamos del plan para sortear la situación migratoria, pero ¿qué hay del país como tal, que tiene instituciones muy débiles, acaba de pasar por una tragedia a nivel político con el asesinato de su presidente, otro terremoto, una economía devastada, la pandemia de COVID-19, una vacunación que no avanza? ¿Qué hacer con este país? ¿Qué puede pedirle o darle la comunidad internacional a este país que es el más pobre del hemisferio occidental? Mira, esa pregunta, digo, si yo tuviera la respuesta, no estaría aquí. Creo que Estaría liderando el plan para rescatar a Haití si la tuviera. Sí. exacto. No, yo creo que o sea, lo que hay que tener claro y tal vez es volviendo un poco al comentario que hacías de este plan de la administración Biden para atender las condiciones de raíz en el norte de Centroamérica, este plan de 4.000 millones de dólares. Y digo, es un poco ligado a Haití. Hay que saber que, o sea, atender estas causas toma décadas. O sea, hay que cambiar estructuras en los países, hay temas de corrupción. Entonces, no se cambia de un día para otro. O sea, en una administración estadounidense no se va a cambiar de raíz las razones por las cuales las personas están saliendo, Sí. ya sea del norte de Centroamérica o de Haití. Entonces, obviamente hay que atender esas causas estructurales, pero tener claro que va a ser un esfuerzo de larga duración y al mismo tiempo saber que las personas van a seguir migrando.
Nosotros estuvimos presentes en Ciudad Acuña, en el norte de México, la semana pasada ofreciendo asistencia humanitaria a las personas que estaban pues, cruzando el río y quedaba claro que o sea, sabían del riesgo de ser deportadas hacia Haití, pero el plan era claro, o sea, si eran deportadas, se iban a ir nuevamente del país. O sea, saben que Haití, y sobre todo para personas que llevan años fuera del país, en este momento no les puede ofrecer oportunidades para ellos y sus familias y van a seguir migrando. Entonces, hay que atender las causas estructurales a largo plazo y al Claro. mismo tiempo saber que la gente seguirá migrando y hay que buscar alternativas para estas personas. Eso es lamentable, Jeremy, ver que la mejor opción para una persona sea enfrentarse a una deportación, que sea preferible una deportación, perder la vida cruzando una frontera, vivir en condiciones de extrema pobreza en otro país, a enfrentar las condiciones a las que está sometida en su país de origen. Eso es lamentable. Yo creo que le traslado la misma pregunta a Erika, ¿qué se puede hacer con Haití? Y hablo de una intervención internacional, asesoría de algún tipo de organizaciones, volver otra vez a enviar tropas internacionales como ya lo hubo, un mandato internacional. ¿Qué se puede solucionar para este país? Una opción que puedan tener los haitianos. Bueno, yo coincido con Jeremy, es atender todos los enormes desafíos por los que atraviesa el país, exacerbado por las múltiples crisis que tú has mencionado, el magnicidio, el terremoto reciente, la pandemia. Solo el 0.2% de la población ha sido vacunada de COVID, que a pesar que todo nuestro continente va lento, pues eso es, inclusive en comparación, no se compara con nada, ni siquiera con países que están en situación de altísimo riesgo y pobreza en continentes como África, ¿no? La situación es verdaderamente crítica. Hay una crisis institucional, pero también una profunda crisis en materia de derechos humanos, con una violencia que afecta particularmente a personas defensoras de los derechos humanos, a periodistas que en su intento por seguir visibilizando lo que ocurre en Haití, pues también ponen en riesgo la vida. Y en ese contexto me parece importantísimo y clave que se tome en consideración las voces de la sociedad civil haitiana. Yo creo que esa es una voz que ha estado ausente en los últimos años en todas las respuestas que desde la comunidad internacional se han dado. La comunidad no ha escuchado a las voces de las organizaciones haitianas que existen, de las personas defensoras de los derechos humanos que han propuesto cambios significativos en la manera que se atienden los problemas en Haití, que se respalde a las organizaciones humanitarias y de derechos humanos que operan en Haití, Sí. precisamente, y que combaten a la impunidad y la corrupción existente precisamente para buscar esas alternativas. Yo creo que es importante que esas voces estén en las mesas de toma de decisiones sobre qué tipo de asistencia técnica y financiera requiere el país para poder afrontar los problemas existentes y lamentablemente los problemas por venir, porque el retorno de todas estas Sí. personas generará una crisis adicional. Las propias autoridades migratorias de Haití le han pedido una moratoria humanitaria a los Estados Unidos para que no deporten a más personas, porque han declarado que no tienen la capacidad ni siquiera para alimentar a los Claro. cientos de personas que siguen siendo deportadas. Estamos llegando ya al final del programa y quiero preguntarles, dentro de los comentarios que recibí a través de las redes sociales al hacer la difusión de este tema para el programa de hoy, muchas personas preguntaban por las deportaciones, que es tal vez una acción de mala imagen para los gobiernos, pero hay que aclarar que los gobiernos están dentro del marco legal para hacer este tipo de acciones. ¿Cómo explicarle al ciudadano común por qué Estados Unidos puede deportar, enviar todos estos aviones llenos de haitianos? Ya México está haciendo lo mismo. Le hago la pregunta a Jeremy, puntual por favor, para pasar a las conclusiones. Sí, pues este es un tema que, digo, como dices, los países tienen derecho a, o sea, tienen soberanía sobre sus fronteras y tienen derecho a establecer las reglas para que una persona pueda entrar al país y permanecer. Y pues las deportaciones, aunque nosotros buscamos que se puedan encontrar otras alternativas, las deportaciones al final de cuentas sí son una alternativa a disposición de los países. Lo que, donde nosotros insistimos mucho es en cómo se llevan a cabo estas deportaciones.
En el caso de Haití, hemos insistido, como tú lo has mencionado, es que no hay las condiciones necesarias para recibir a personas haitianas en este momento. La crisis económica, la crisis política, saliendo de un terremoto, no hay las condiciones para recibir a estas personas y un tema muy delicado es que en las casi 4.500 personas deportadas desde Estados Unidos en la última semana y media, hay muchas familias, más de la mitad de las personas retornadas son familias. Y este es otro tema donde insistimos mucho, es que siempre tiene que tomarse en cuenta el interés superior del niño y de la niña en cualquier decisión, sea con una persona migrante con estatus Claro. irregular. Llego al final del programa, quiero que hagamos las conclusiones de lo que pueda suceder en los próximos meses en torno a esta situación y hago esta pregunta para el cierre después de los hechos que vimos en Chile, en la ciudad de Iquique, en el norte de ese país. Son hechos de intolerancia, de xenofobia, en este caso fue hacia venezolanos y haitianos, pero esto puede convertirse en una bola de nieve, no solo en ese país, sino en otros países de la región. Comienzo por Erika para el cierre. ¿Puede ser este el principio de una bola de nieve aún peor, de una ola migratoria más crítica? Bueno, Santiago, yo creo que es la continuidad de una bola de nieve. Y yo digo que es la continuidad, lo que vimos, estas imágenes dantescas de un grupo de personas que incendian, ¿no? Los pocos bienes que tiene un grupo de población en necesidad de protección internacional. Lamentablemente, imágenes como estas se van repitiendo en muchos países de nuestro continente y esta xenofobia está exacerbada precisamente por las políticas de los gobiernos, por las políticas restrictivas, por las narrativas utilizadas por los propios gobiernos para culpar a la población en necesidad de protección de los crímenes. Lo hemos visto en Colombia con la alcaldesa en Bogotá, que lamentablemente muy reiteradamente Sí, utiliza el discurso ¿no? para generar este tipo de acciones xenófobas. sí, Lo hemos Erika. visto con estas imágenes dantescas en frontera de cómo se persigue a las personas, el trato que se les da. Y eso es Sí, una narrativa que se construye a nivel social. Entonces, efectivamente, de no tomar medidas concertadas, Erika. coordinadas, y Sí. que de pleno respeto vamos a seguir viendo esto en todo el continente. Jeremy, 30 segundos para su conclusión. Erika, se me tomó casi el tiempo completo. Adelante. Sí, pues concuerdo con Erika. Yo creo que el tema clave acaba de empezar o está continuando este tema, no se va a ir, la gente se va a seguir moviendo, es una responsabilidad regional y al final es ofrecerle alternativas a las personas migrantes. Pues a Jeremy y a Erika, a los dos en Ciudad de México, les agradezco por haber compartido con nosotros sus puntos de vista en torno a este tema. Ustedes pueden seguir dejando sus comentarios y sus preguntas a través de las redes sociales. Y les recuerdo, el debate está ahora de lunes a jueves en la programación de France 24 a las 7:20 hora de Bogotá. Siga con nuestra programación.